Ya, este es el último capítulo. Buen día a todos. Bueno, estamos hablando de capítulos relacionados a interbloqueos o bloqueos, deadlock en inglés, y empezamos a... una definición corta en la que decimos que el interbloqueo ocurre cuando un conjunto de entidades activas usan un conjunto de recursos. No hablamos de... Y vamos a seguir hablando también más adelante un poco el tema de la limitación de recursos, especialmente cuando hablemos de memoria. ¿Ya? Sí, y es algo que va a seguir pasando en el futuro, ¿no? No, nuestra PC, por más que tenga buenas características, tiene un límite, ¿no? Entonces, en algún momento se termina la memoria, en algún momento faltan puertos, siempre hay eso, ¿no? Siempre va a ocurrir. Y es ahí también donde pueden ocurrir los bloqueos, porque hay entidades que están queriendo acceder a recursos y ahí empiezan a competir por el acceso a ellos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. Y bueno, ¿qué más vimos? Lo último, hablamos de adquisición de recursos, que significa solicitar, utilizar, liberar, y nos quedamos aquí en las condiciones de Kaufman. ¿Ya? Estas condiciones fueron establecidas para eh, definir si hay o no hay un interbloqueo. ¿Ya? Entonces son cuatro condiciones. La primera es la exclusión mutua. Cada recurso puede estar asignado solo a un proceso en un determinado momento. Entonces no puede haber dos entidades que estén accediendo al mismo recurso. La segunda condición es retención y espera. Es decir, los procesos que actualmente tienen algún recurso asignado pueden solicitar nuevos recursos, ¿no? Sí, pero no significa que se le va a asignar, va a quedar en espera hasta que el recurso se libere y después se le asigne. No, condición no apropiativa. ah, los recursos otorgados no se pueden quitar por la fuerza, ¿no? Eso me dice la tercera condición de Kaufman. Eh, si bien es cierto, hablamos de algunos casos en los que sí se puede quitar sin causar daño y otros en los que realmente sí se causa daño. Por ejemplo, si es escritura en un disco, quitarlo así en medio de la escritura sí va a causar daño, ¿no? Pero la tercera condición me dice que los recursos que se han asignado a una entidad, a un proceso, no se lo puede quitar por la fuerza, se tiene que liberar de manera explícita por el proceso que los contiene. Es decir, el proceso que está usando el recurso tiene que usar el mecanismo de dejar libre, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser distinto el mecanismo. Puede ser, por ejemplo, en el caso del pendrive, ¿no? Tenemos expulsar, puede ser la acción de cerrar o dejar o cerrar, digamos, cerrar escritura, dejar cerrar el archivo. Bueno, puede haber distintos mecanismos, ¿no? Y la cuarta es la condición de espera circular. Un proceso puede esperar por un recurso asignado a otro proceso, ¿no? Esas son las cuatro condiciones de Kaufman: exclusión mutua, retención y espera, condición no apropiativa y condición de espera circular. El modelado. Eh, tenemos aquí estos dos símbolos. Es el círculo, que representaría un proceso, y el cuadrado, que representaría un recurso. Cuando tenemos una flecha asignada a un proceso, del recurso al proceso, y significa que el recurso R está siendo utilizado por el proceso A, ¿no? Es posesión de recurso. Y cuando tenemos una flecha que va desde el proceso hasta el recurso, significa que es solicitud de recurso, ¿no? Entonces quiere decir que el proceso B está solicitando acceder al proceso, no, perdón. El proceso B está solicitando acceder al recurso S, ¿no? Entonces, un bloqueo sería una condición circular como la que podemos ver en la imagen, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que C, digamos, T está asignado al proceso D, ¿no? Entonces, D está utilizando el recurso T, ¿ya? Pero D está solicitando el recurso U, que a su vez U está asignado al recurso C. Entonces, U está asignado al recurso C, T está asignado al recurso D, pero a su vez D está solicitando acceder al recurso U y C está solicitando acceder al recurso T. Entonces, se forma una condición circular y eso es lo que se conoce como bloqueo.
¿no? Ese sería la representación gráfica de un bloqueo bien simple. ¿Alguna consulta? Ya. Eh, ya, vamos a poner un momentito pausa. Vamos a hacer un par de ejercicios con relación a esto. Ya. Pues haremos. Ya. Bueno, el ejercicio consiste en una secuencia de solicitudes, ¿ya? Y liberaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo en el ejemplo uno, A solicita R, B solicita S, ¿no? Ya son puras solicitudes. Y en el de abajo hay liberación de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se modela esto? Vamos a venir aquí y, bueno, si estás con una hoja de papel, lo puedes hacer en una hoja de papel, ¿no? Nos vamos a colocar los recursos, los procesos aquí. Son tres procesos, A, B y C. ¿Ya? Entonces, en su hoja de papel, agarren, pongan círculos y en la parte de abajo, cuadrados para representar a los recursos. ¿Ya? Recursos. Los recursos son R, S y T. Entonces, aquí vamos a colocar, este es el proceso A, este es el proceso B, este es el proceso C, este es el proceso, este es el recurso R, este es el recurso S y este es el recurso T. Entonces, tenemos los círculos que son procesos y estos de aquí recursos, ¿no? Entonces, en este caso, anotaremos aquí este, este y este de aquí son procesos y este de aquí, este, este, este es recurso. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Ya? Bueno, para continuar, voy a proceder a borrar. Solamente estoy indicando los redondos, procesos, los cuadrados, recursos, nada más. Listo. Entonces, empiezo a decir, A solicita a R. A está solicitando a R. Como no hay ningún proceso que lo contenga, entonces marcamos el gráfico que corresponde a posesión de recursos, ¿no? Que sería la flecha del recurso al proceso. El segundo dice, B solicita a S. S nadie lo está usando. B está solicitando usar este recurso, el mismo escenario. Una flecha del recurso al proceso, que quiere decir que el recurso S está siendo usado por el proceso B. Lo mismo aquí, se solicita a T, ¿ya? Entonces, como T nadie lo está usando, lo propio. Aquí tengo que T está asignado al recurso C, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. Entonces, solo es seguir las instrucciones, ¿no? A solicita R, B solicita S, C solicita T, ¿ya? Y después dice que A solicita a S. Como S está siendo asignado a un recurso, entonces no puedo hacer, esto no puedo hacer, ¿no? No puedo asignar el recurso S al recurso A, porque ya está siendo utilizado. Entonces, tengo que colocar la condición de espera, es decir, A está esperando por el recurso S, ¿sí? Después dice que B solicita T. Lo mismo, T está siendo utilizado por el proceso C, está asignado, hay una posesión de recurso. Entonces, lo único que puedo hacer es hacer una línea desde una flecha desde B hasta T, que significa solicitud. Entonces, B está solicitando T,
A está solicitando eso. Y por último dice que C solicita a R. Entonces, R está siendo asignado al proceso A y C lo requiere. Entonces, lo que se establece es una flecha que va a ir, bueno, va a ser circular, ¿no? Ya lo pueden hacer, solo que para mostrarlo, lo voy a hacer de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, no puedo asignarle al, al recurso porque el recurso ya está en posesión del proceso A. Entonces, y si se fijan, se ha formado una condición circular, ¿no? Entonces, cuando se llega a una situación como la que pueden ver en el gráfico, se determina que esa secuencia de acciones producen un interbloqueo. ¿Ya? Listo. Sí, está claro. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Es, es simplemente seguir la secuencia. A solicita R, B solicita S y demás, ¿no? Y cuando un recurso está siendo asignado a otro, entonces se concluye que, perdón, cuando ya está asignado no se dibuja como posesión, sino como solicitud, que es una flecha del proceso al recurso. Entonces, una vez que hemos armado todo, encontramos que se forma una condición circular y determinamos que hay interbloqueo. ¿Ya? ¿Qué? Bueno, para poder, digamos, tendría que liberarse, ¿no? Sí, solo, pero el ejercicio consiste en determinar básicamente si existe o no existe un interbloqueo dado una secuencia de acciones. No, solo es, o sea, seguir se les puede dar una serie de acciones y es seguir todas las acciones y determinar si hay o no hay interbloqueo. ¿Ya? Bueno, voy a proceder a borrar. ¿Puedo borrar? Ya. Entonces, borramos esto, 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 esto. Ya, listo. Comenzamos con el otro, que es esta secuencia, ¿no? Es bastante sencilla. Empezamos por la flechita. A solicita R, lo mismo. R no está usando nadie. Posesión de recursos. Se solicita T, lo propio, posesión de recursos, una flecha del recurso al proceso. A solicita S, ¿ya? Nadie lo está usando S, asignado al recurso. Se solicita R, ¿ya? Entonces, esto viene aquí y de aquí, ¿sí? Porque como está siendo asignado al recurso, al proceso A, entonces hay una flecha, se dibuja una flecha de C hasta R, ¿no? ¿Ya? Estoy aquí. Se solicita a R. Dice que A libera R. Entonces quiere decir que esto de aquí vamos a colocarlo así, mejor. Voy a borrar esto, no lo voy a borrar, ¿no? Listo, se libera esto, ya no hay. Y como no hay eso, se borra esto de aquí, ¿ya? Ese es el otro caso. Entonces, una vez que ocurre una liberación de recursos, como C estaba solicitando a R, entonces ah, hago el gráfico de posesión de recursos, que sería una flecha de aquí hasta el proceso C. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como ha liberado el proceso R, se borra esto, ¿ya? Solo que lo estoy manteniendo para... Como había una solicitud de C a R, entonces, y se ha liberado ya R, se le asigna el recurso a C. Y después tengo que A libera S. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí se libera, ¿ya? ¿Sí? Lo voy a mantener todavía las flechas, ¿no? Que están marcadas con X. Y en este caso,
Ahora sí voy a proceder a borrar. Lo voy a borrar. Esto se ha borrado. Esto de aquí se ha liberado. Esto de aquí que era solicitud se le ha asignado. Y queda así el gráfico, ¿no? ¿Ya? Y concluimos aquí que no hay interbloqueo. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el ejercicio. Dada una secuencia de acciones que sean solicitar, liberar, ¿ya? Puede ser uno o más recursos, pueden ser un conjunto de procesos, un conjunto de recursos. Simplemente es hacer el gráfico en papel en el que modelemos posesión de recursos, solicitud de recursos, ¿no? Entonces, cuando el recurso está libre, flecha del recurso al proceso para posesión. Si está ocupado, entonces del proceso al recurso. Si se libera, se borra la flecha, ¿no? Y si hay algún proceso que está solicitando, entonces se borra esa flecha de solicitud y se marca como posesión de recursos, ¿no? ¿Ya? Y de ese modo determinamos si hay o no hay interbloqueo. Entonces, al final, no importa el orden, la distribución de nuestros procesos y recursos, es encontrar una condición circular como en el primer caso, ¿no? Donde uno está esperando por el otro está en posesión del otro, y así al final se forma algo como un círculo, ¿no? ¿Sí? Me refiero a esto, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, el T está asignado a D, eh, U está asignado a C, D está esperando por U, o sea, está solicitando y esperando que se libere este recurso, y C está esperando por T, esperando que ¿no? Entonces, y forma una condición circular y se concluye que hay interbloqueo, ¿no? ¿Sí? En este caso no se da esa situación, ¿no? No se ha dado. En el otro caso prácticamente era así, ¿no? Esto venía aquí, esto venía aquí, esto venía aquí, esto venía aquí, venía aquí, y concluye y formaba un círculo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos claros? Ya, voy a poner pausa. Bueno, hemos hecho el borrado de la pizarra y volvemos otra vez a la presentación. Ya, ese sería el modelado de interbloqueos, siguiendo una secuencia de acciones, determinando cuándo hay posesión de recursos, cuándo hay solicitud y encontrando una condición de espera circular, como en la imagen o como en el ejercicio que se hizo. Continuando, estrategias para manejar los interbloqueos, ¿no? Los bloqueos. ¿Ya? Son ignorar el problema, detectar, evitar dinámicamente, prevenir el problema, ¿no? Son cuatro estrategias. Ignorar, detectar, evitar dinámicamente, haciendo una asignación cuidadosa, y prevenir es eliminar alguna de las condiciones de Kaufman. ¿Sí? Ya, esas serían las estrategias. Iremos uno por uno. Ya. Este es un caso curioso, el de ignorar el problema. En ocasiones, ignorar lo que está pasando puede ser una buena solución. ¿Ya? En el libro lo describe como el algoritmo del avestruz, ¿sí? Y cuando uno busca y trata de encontrar una secuencia de pasos, y no va a encontrar, ¿no? En realidad, le han puesto ese nombre por ese hecho que dicen, nunca he visto, que cuando se siente amenazado, el avestruz esconde su cabeza, ¿no? Por eso le llaman el algoritmo del avestruz, ¿ya? Pero es más por la acción. ¿Qué quiere decir eso de esconder? Es ignorar, ¿no? Es ignorar qué está pasando a mi alrededor, ¿no? ¿Ya? Y, y aquí, digamos, he usado ya desde hace unos tiempito atrás un ejemplo, ¿no? Que es bastante curioso, que ha sucedido en un país del África, ¿sí? Y lo he comprobado porque tengo unos conocidos que viven por allá, y hace un par de días vino uno de ellos y le pregunté para confirmar y me dijo que sí, evidentemente eso pasó. Bueno, antes de que me digan qué pasó, tiene relación con el COVID, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Que en ese país en específico Burkina Faso es el país. ah, Como política de gobierno decidieron ignorar el COVID. Así, literalmente ignorar, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, jamás, digamos, mencionaron que era COVID. De hecho, esos bolivianos se enfermaron. Todos los síntomas indican que es COVID, pero pasó como malaria, ¿sí? Entonces pasó como una enfermedad tropical. Nunca se contabilizó como COVID. O sea, fue el extremo, digamos, de ignorar, ¿ya? ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué es lo que ha causado eso de ignorar en ese país? Que jamás colapsó su sistema de salud, jamás colapsó, digamos, recursos, ¿sí? O sea, no tuvo el fenómeno que tuvimos en Bolivia, donde no había ni para comprar aspirina, no había ni para comprar, los barbijos subieron a la unidad, creo que a 5 bolivianos, los KN 5 a 15, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hubo el problema de colapso de hospitales. Entonces, y hablando con la persona que está de vuelta por aquí, por Bolivia, me comenta que de verdad no hubo, ¿no? O sea, no hubo así un colapso como aquí en Bolivia, donde hospitales estaban saturados, no hubo. Sí, entonces es un caso bien curioso de que ignorar el problema puede ser bueno. Es bien curioso, ¿no? Sí. O sea, es curioso, o sea, pasó en la realidad, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro caso? Ha causado psicosis, ¿no? Saber del problema y ha causado la viveza criolla, entonces ocultando mercadería para después venderlo más caro, ¿no? ¿Sí? Y es lo mismo que está pasando actualmente con el dólar, que, digamos, realistas también hay ocultamiento, ¿no? ¿Sí? En- Sí, entonces, por eso también está listado como una posible estrategia de solución para evitar bloqueos, es ignorar el problema, ¿ya? Ahora, tampoco es ignorar así como quien dice, me hago a los locos, me hago a los del otro viernes, como decimos en términos criollos, ¿no? O me hago al sueco, también dicen, ¿no? Al que no entiendo, ¿no? Demás. En realidad son dos criterios que se pueden manejar, ¿no? Uno es comparar la frecuencia de ocurrencia del interbloqueo con la frecuencia de otras fallas del sistema, ¿no? Entonces hay que ver números, ¿no? ¿Qué tanto falla? ¿Sí? Si es, digamos, muy frecuente, sí, digamos, habría que tomar la atención, ¿no? ¿Ve? Pero si es una cosa esporádica, quizá convenga ignorar el problema, ¿no? No hay mucho, no hay mucho lío, ¿no? Y el otro criterio es el esfuerzo, ¿no? Si el esfuerzo de solucionar el problema es mucho más grande, o sea, voy a requerir demasiado esfuerzo para solucionar un problema que ocurre uno, digamos, en cada 100, digamos, no vale la pena. ¿Sí? Entonces es mejor hacerse al loco, ignorar. ¿Sí? Puede ser ignorar. Entonces son los criterios, ¿no? Tampoco es ignorar por ignorar, sino es simplemente eh, comparar la frecuencia, ¿no? De cuánto falla comparado con otros problemas que hay. Entonces, si son mayores las frecuencias de bloqueo, sí, ahí ya hay que hacer algo, ¿no? Pero si es uno que otro bloqueo y hay otros problemas en el sistema mucho más grandes que eso, entonces conviene ignorar, ¿no? Y también el otro criterio es el esfuerzo. El esfuerzo de solucionar es demasiado, entonces conviene ignorarlo, ¿no? ¿Sí? Claro que en el caso que les hablo, tal vez, digamos, no siguieron este criterio que estamos hablando, ¿no? Simple y sencillamente hubo también el hecho mismo de no creer en algo que en ese entonces en muchos países han aplicado eso de como políticas, ¿no? De no seguir, digamos, las líneas directrices que te daba la OMS, ¿no? Para el tema del COVID en su momento, estamos hablando del año 2020, ¿no? Sí. Entonces, hubo varios países, hubo como políticas de Estado, bueno, no de Estado, sino políticas del gobierno de turno, de que literalmente han decidido en muchos países ignorar el problema, ¿no? Sí. Entonces, los casos, en algunos han sido casos desastrosos, ¿sí?
Pero en algunos casos, como el caso que les describo, ha sido un caso curioso, ¿no? Donde sencillamente ha podido, o digamos, ayudar a que su sistema de salud no colapse, ¿no? Sí, y porque muchos también de los problemas que se ha causado, especialmente en la época más dura que ha pasado en Bolivia, era no había ni dónde, ni cama, nada, ¿no? O sea, por una aspirina literalmente buscabas, había medicamentos así en bolivianos, era terrible, ¿no? Y en realidad era porque había gente que por miedo había comprado cajas, y bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó, ¿no? Esa es una de las estrategias. La segunda es detectar y recuperar. ¿Sí? Entonces es esto, ¿no? Eh, es detectar con un recurso de cada tipo. Es más o menos el ejercicio que hicimos hace un momento, ¿no? Ver, ¿no? Hacer una detección con varios recursos, a hacer una recuperación por medio de la apropiación, es decir, quitar el recurso, a hacer también lo que es el rollback, ¿no? El retroceso, y también lo que es la eliminación de procesos, ¿no? Entonces, lo que comentaba uno de los compañeros aquí, que no lo escucharon, en todo caso, si tengo esa condición de circular, entonces tengo una opción de quitarlo a uno, ¿ya? De forma abrupta, sin causar daño. Tal vez si es el caso del, les decía, digamos, de escritura en un disco, no puedo hacer eso, pero si fuera por decirles algo que no va a causar ningún daño, entonces se lo quita, ¿no? Lo otro es eliminar el proceso y se elimina la posesión de recursos, ¿no? Sí. Me refiero a aquí simple y sencillamente puedo eliminar el proceso de y ya no hay condición circular, ¿no? Entonces, no, es eso, ¿no? ¿Ya? El otro es hacer rollback, es una característica que específicamente las bases de datos manejan, ¿no? Tienen la acción de rollback de deshacer un conjunto de acciones, ¿no? Si no se completa, se deshace y lo deja en un estado anterior estable, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es detectar y recuperar, ¿no? Entonces, es revisar casi como hicimos en el ejercicio, ¿no? Ver qué proceso está usando qué recurso, ver quién está solicitando. Entonces, ahí detecto, hay un interbloqueo, entonces procedo a expropiar un recurso, eliminar un proceso o o deshacer las acciones, ¿no? Hacer un rollback. ¿Ya? Listo. Y bueno, vamos a hacer después como ejercicio detección con varios recursos, ¿ya? Esto de aquí, vamos a ver un vector, bueno, eso vamos a verlo posteriormente. Antes de continuar, voy a ir a este otro, ¿no? Este de aquí. Evitar dinámica. Bueno, en este de detectar y recuperar el problema, vamos a hacer un ejercicio. Y en este de evitar dinámicamente el problema, vamos a hacer referencia a que se va a hacer una asignación cuidadosa de cada recurso, ¿no? Entonces es la otra estrategia, ¿no? Es al momento me hacen una solicitud, entonces reviso si esa solicitud me va o no me va a causar bloqueos, ¿no? Y prevenir es básicamente eliminar algunas de las condiciones de Kaufman, ¿no? Especialmente aquello que está causando una espera circular, ¿no? Entonces son las estrategias para poder eliminar bloqueos. Bien, ya. El ejercicio entonces inicia definiendo un vector de recursos. Recurso uno, recurso 2, recurso 3, recurso 4 en este caso, y la cantidad por cada recurso, ¿no? Entonces, pongámosle que este es un USB, este es un plotter, una impresora, un lector de CD. Podríamos colocar cualquier, ¿no? O manejarlos genéricamente como recurso uno y recurso 4. Tengo entonces la cantidad de recursos, ¿ya? Vamos a, esto voy a borrar, ¿no? Y entonces después
empieza con una matriz de asignación y una matriz de solicitud de recursos. ¿Ya? Ahí empieza el ejercicio. Entonces, lo primero que se tiene que armar es el vector de disponibilidad, el vector A. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el vector de disponibilidad se va a construir en base a la matriz de asignación y, ah, y el vector de recursos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace es sumar todos los recursos asignados del uno. O sea, cada columna representa un recurso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el proceso uno, está usando cero del recurso uno, cero del recurso, el proceso 3 cero, no está usando nada, y este me indica que el proceso 2 está usando dos recursos del R1, ¿no? En este caso, si es USB, estaría usando dos puertos USB. Entonces, sumo aquí el total de usos. Aquí se está usando 2. Aquí se está usando uno y aquí se está usando 3 y aquí se está usando uno, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, sumo el total de recursos utilizados y procedo a restar. Tengo 4 recursos disponibles, se están usando 2. Disponibles tengo 2. Tengo 2 recursos disponibles, se está usando uno. Disponibles uno. Tengo 3 recursos disponibles, 3 impresoras en este caso. Se están usando las 3. Tengo 0 recursos. Tengo un solo lector de CD, un solo recurso. Se está usando ese lector. Tengo 0. ¿Ya? Bien. El, el siguiente paso es determinar en la matriz de solicitud cuál es el proceso que puede ejecutar. ¿Ok? Entonces revisamos el proceso uno. El proceso uno me está solicitando dos, eh, dos ítems del recurso uno. ¿Ya? Me fijo en la disponibilidad. Hay disponibilidad, se le puede asignar. Me está solicitando, no me está solicitando el recurso 2, no me está solicitando el recurso 3, pero sí me está solicitando el recurso 4. Me fijo, cero, no hay. Entonces no le puedo asignar. ¿Sí? Paso al siguiente, P2. P2 me solicita un ítem del recurso 1. ¿Tengo disponibilidad? Tengo. Se le puede asignar. Me está solicitando cero. No, no, aquí me está solicitando uno y no tengo. Entonces no puedo ejecutar. No, o sea, el ejercicio empieza con la matriz de asignación, ¿no? Entonces, ya son unas nuevas solicitudes. Eso es. Entonces estoy viendo las nuevas solicitudes que están realizando. Ya. Ahora vamos al proceso 3. Proceso 3 solicita dos recursos. ¿Hay disponibilidad? Hay disponibilidad. Solicita un recurso. ¿Hay disponibilidad? Hay. No solicita nada del 3, no solicita nada del 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que sí, ejecuta P3. ¿Ya? Entonces lo marco. ¿Listo? Bien. Vamos a venir aquí. Ya, ya me acuerdo. Entonces vamos a... Ya, voy a marcar aquí una línea. ¿Listo? Voy a volver a copiar esto de aquí. ¿No?
Entonces, bueno, una vez que este se define que ejecuta P3, ¿ya? Se asume en el ejercicio, se asume que P3 utiliza y después libera, ¿ya? Y lo que se hace es colocar, bueno, esto vamos a colocar esto en cero, es vacío, vacío. Esto vamos a poner vacío, 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 vacío. Y se asume que lo libera y esto es cero, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y en cuanto a procesos que me quedan disponibles es P1 y P2, ¿sí? Son procesos que están solicitando todavía, ¿sí? Entonces, ah, lo primero que es lo que hice es hallar la disponibilidad, hago la sumatoria de todos los recursos que están siendo utilizados y de la lista de solicitudes defino cuál proceso es el que va a ejecutar primero, ¿ya? Entonces defino que P3 ejecuta primero y como defino, entonces se asume que se ejecuta P3 y al ejecutar P3 usa el recurso y libera el recurso y deja la matriz de asignación en 0, 0, ¿ya? Si ese es el caso, entonces aquí vuelvo a calcular 2 total, aquí es 0, nadie está usando, aquí es 1 y aquí es 1. Y vuelvo a calcular otra vez la matriz de disponibilidad. Ah, aquí sigue siendo 2, aquí es 2 y aquí es 2 también y aquí es 0, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estamos? Sí, ya estamos hasta aquí claros, ¿no? Entonces, como P3 se ha ejecutado, lo sacamos P3, ¿no? Ya, asumiendo de que P3 solicita, utiliza y libera, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, como ya P3 ya no está asignado nada, ya ejecutó, sumamos la cantidad de recursos utilizados por los otros procesos, obtenemos la matriz de disponibilidad, el vector de disponibilidad. Una vez que hemos obtenido el vector de disponibilidad, ¿qué es lo que hacemos? De nuevo, volvemos a revisar las solicitudes. La solicitud es P1. Revisamos si P1 puede ejecutar. Me dice que necesita 2 del recurso 1. Sí se le puede asignar. Nada de esto, nada de esto. Y 1. Y aquí es 0. No se puede. P2 solicita 1. Se le puede asignar. No. Sí se le puede asignar. Y listo. Entonces, ejecuta P2. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se determina que hay interbloqueo? Cuando ninguna de las solicitudes se pueda completar de forma satisfactoria, ¿no? Me refiero a cada proceso, digamos, proceso uno, reviso y no se le puede asignar, ¿no? Resulta que P2 tampoco se le puede asignar. Entonces ahí se concluye que hay un interbloqueo. ¿Ya? ¿Sí? Ahí. Sí, para todos los procesos que están solicitando, ¿no? Entonces, en este caso, sí puede ejecutar, entonces he encontrado que puede ejecutar P2, ¿no? Vuelvo otra vez a copiar otra vez esto. Ya, de nuevo marco una línea aquí. Pa. Listo. Entonces, la segunda ronda. Esto tenemos que borrar, 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 borrar. Eh, como el recurso ha ejecutado el 2, esto es 0, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿sí? Vamos, ¿no? Entonces ya tengo de la lista de solicitudes, proceso 2, proceso 3 ha ejecutado. Y en el ejercicio se asume que lo libera, ¿no? Esto está basado en esto, ¿no? ¿Ya?
¿ya? En esta secuencia, ¿no? Se solicita el recurso, se utiliza el recurso y se libera el recurso. Entonces, bajo ah, ese criterio, entonces marcamos aquí con 0, 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces, P2, P3, 0, 0. Entonces, calculamos otra vez el recurso o el vector de disponibilidad. Aquí, 4 disponibles, 2 disponibles. Aquí es, perdón, estoy mal. 0, 0, aquí es 1 y aquí es 0. Entonces, en base a esto, los 4 está porque nadie lo está usando. Los 2 están disponibles. Los 3 están, no, aquí sería 2 y aquí 1. ¿Listo? Y bueno, nos queda solamente un solo proceso por definir, ¿ya? Podría darse el caso que en esta fase me esté solicitando, por decirles, 2 del recurso 4, ¿no? Sí, entonces ahí ya no lo podría asignar y hay interbloqueo. ¿Sí? Entonces, en este caso, solicita 2, hay 4, se le puede asignar. Solicita, no solicita y solicita 1 y hay 1, se le asigna. ¿Ok? Ay, perdón, cierto. No, está bien. Dame un segundito. Sí, es 1, solicita 1. Solicita 1 y tengo disponible 1. Entonces se le asigna. Entonces, entonces ejecuta P1. Entonces, conclusión final es ujú, la secuencia es P3, P2, P1 y no hay interbloqueo, ¿no? Ejecuta P3, P2, P1 y no hay interbloqueo. ¿Sí? Ese es el ejercicio. ¿Alguna consulta? Haremos la grabación. Eh, entonces, como he determinado que P1 puede ejecutar, ya, voy a copiar otra vez aquí. Ya solamente a manera de conclusión, ¿no? ¿Cómo quedaría? Ah, ya no habría más solicitudes, todo esto se borraría, ¿no? Porque ya hemos determinado que P1 ejecuta, ¿sí? Ya no hay. Como P1 o solicitó, utilizó y liberó, se asume como ejercicio que es 0, ¿no? Y quedaría esto 4, 2, 3 y 1, ¿sí? Entonces, por eso casi es innecesario hacer esto, ¿no? Porque lo que hemos determinado es revisar que cada solicitud se cumpla. Y si no se cumple todas las solicitudes, entonces hay interbloqueo, ¿no? Entonces, no, ahí determinamos si hay o no hay un interbloqueo. En realidad, por eso este ejercicio es de detección de bloqueos, ¿no? ¿Ya? Este sería el caso de detección con varios recursos, ¿ya? Ahí creo una pregunta. Ya, si hay 2 que se pueden ejecutar, podrías ir por el orden, ¿no? Estamos yendo por orden, el P1, P2, y se puede, digamos, puede ejecutar P1, pero puede ejecutar P2, asignaría al P1, ¿no? El primero en la lista, ¿no? Sí, sí, vamos yendo en esa secuencia, ¿no? P1, P2, P3. Sí, sí, el primero, digamos, el proceso, ¿no? El primer proceso, segundo proceso, tercer proceso, ¿ya? Ya, eso sería. Bueno, entonces, ¿alguna otra consulta?
Entonces el ejercicio, como les decía, termina aquí, ¿no? En ejecutar, en definir la secuencia de ejecuciones, o sea, cuál ejecuta primero, P3, P2, P1, y determinar si hay o no hay interbloqueo.